sacan todos los músculos del antebrazo para hacerse un pene falso. ¿Qué es esto de quitarle lo masculino? En Holanda, hace 2 días, acaba de ganar un hombre castrado, propia viabilidad del ser humano, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es evitar que se materialice ese gran riesgo existencial. El tema de la reproducción tercerizada a la tecnología, donde el coito ya no va a existir, Le van metiendo al niño algo, una cosa muy grave que ya hemos visto. yo puedo mañana declararme un celular polisexual y la gente tiene que respetarme. Estamos en guerra, pero ¿qué guerra? ¿O cuál guerra es la más importante? Esto que vas a escuchar es de suma importancia. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido tuyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Está con nosotros el doctor Miklos Lukács. Muchas gracias, Miklos, por estar con nosotros. El doctor está lanzando una nueva obra, Neoentes. El doctor pues es un experto, un investigador. Tiene maestría o management por la Alliance Manchester Business School. Tiene una serie de estudios sobre ciencia, tecnología y filosofía. Licenciado en Medicina Veterinaria y empezó por la Universidad Mayor de Chile y también de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miklos, es un placer conversar contigo y bueno, yo creo que tienes mucho que decir y tu denuncia creo que se ha escuchado alrededor del mundo. Dices que estamos en una guerra y quizá la más importante, la guerra antropológica. Explícanos qué es esto. Hola Roberto, bueno, en primer lugar muchas gracias por invitarme a tu programa, es un honor estar aquí. Gracias. Sí, bueno, Neoentes es el título del libro que lancé en octubre del año pasado en Monterrey, en México. Tuve la oportunidad de presentarlo ahí durante casi un mes en diferentes ciudades, tuve casi 19 presentaciones y desde entonces el libro ha ido creciendo y ya vamos a publicarlo en portugués pronto, sale en húngaro,
también va a salir en alemán, en francés, en italiano. Entonces, poco a poco el libro ha ido agarrando fuerza porque la hipótesis en ese momento se está convirtiendo en tesis. Cuando hablo de guerra antropológica me refiero a que más allá de las disputas políticas, económicas y socioculturales que vemos hoy, que se pueden representar en lo político desde ¿no? esta contienda entre izquierdas y derechas, que es como una especie de plantilla para toda la región cuando hablamos de las disputas económicas, bueno, la eterna disputa entre más mercado o más Estado, las disputas socioculturales que son referidas a la forma como entendemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra relación con todo aquello que nos es familiar en nuestros países. ¿No? Debajo de todas ellas subyace la guerra antropológica, que significa que lo que estamos disputando en este momento principalmente es una visión particular del ser humano frente a aquellas personas o aquellas organizaciones que plantean la necesidad de modificar al ser humano en su naturaleza y por extensión también modificar su experiencia de vida, aplicando tecnologías a los propios seres humanos, y aquellos que nos plantamos desde un campo bioconservador, esto quiere decir personas que pensamos que la tecnología y la ciencia son útiles, son necesarias, siempre y cuando sirvan al ser humano y no al revés, y que por tanto no estamos a favor de utilizar estas tecnologías para modificar lo que somos en esencia. Esa creo que es la gran disputa del siglo XXI, ¿no? Es una disputa de carácter antropológico y el determinante de cambio en este caso orientado hacia la ciencia y la tecnología. Es decir, Miklos, lo que denuncias es que esta guerra nefasta de ideologías entre unos que apoyan un bando y otros que apoyan otro bando, unos que apoyan a Rusia y otros que apoyan a Estados Unidos, unos que apoyan a Ucrania, otros que apoyan a China o a Putin, pues es basura, porque lo que realmente se pelea es redefinir la concepción del hombre, es así, es decir, están construyendo sin que nos enteremos un nuevo diseño de ser humano. Si es así, ¿quiénes lo están construyendo y por qué lo están construyendo? Y vámonos a meter al fondo de tu investigación, Miklos. Bueno, yo no diría basura, ¿no? Cuando estoy hablando de cuando mencionas, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, son hechos, son conflictos reales, ¿no? De gran escala, que traen mucha muerte, mucha destrucción y que han tenido un impacto directo en la calidad de vida de las personas en todo el mundo, ¿no? Porque estos países son muy importantes en términos de comercio internacional. El caso de Ucrania, por ejemplo, para el sector agrícola es fundamental. Rusia en el sector energético es fundamental. Entonces, cuando tienes un conflicto de esa magnitud, lo que la gente va a encontrar inmediatamente es un impacto en su calidad de vida, ¿no? Con el aumento de costo del precio de los alimentos, el precio de la energía. Entonces, no significa que estos temas no sean importantes, lo son. Y son probablemente temas más inmediatos que la gente siente más cercana porque afectan directamente su bolsillo y su calidad de vida. Claro. Esta guerra antropológica que yo menciono es más complicada aún porque no es algo que se perciba de inmediato, que la gente de a pie no la perciba o perciba sus amenazas de manera inmediata. Es algo mucho más sutil y más de largo plazo. Entonces, cuando tú me preguntas sobre esta situación y me preguntas quiénes están detrás, bueno, aquí podemos hablar de un bloque en el campo ideológico, lo que conocemos como el progresismo globalista. Y esta no es una figura abstracta, esto es algo concreto y real, con rostros, organizaciones, todos muy bien organizados. Y hablamos del progresismo globalista. ¿Por qué progresismo? Vamos a definir el concepto. El progresismo es ese movimiento que busca la reforma política, económica, social, cultural y en este caso también antropológica, utilizando como medios de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, ¿ok? Esa es la definición de progresista. Y el progre, históricamente se le ha asociado con la izquierda, ¿no? O con el neomarxismo, pero eso también es incompleto. No es impreciso, sino incompleto, porque el progresismo no solamente es promovido por tendencias de izquierda, sino también por gente o organizaciones que nosotros asociamos a la derecha. En este campo, por ejemplo, vamos a encontrar sectores liberales o sectores libertarios, ¿no? Que en nombre de la absoluta libertad del individuo por hacer con su vida lo que se les dé la gana, finalmente llegamos a este punto donde el ser humano empieza a deconstruirse a sí mismo, ejerciendo de manera irresponsable esa libertad.
Por lo tanto, el progresismo no solamente es de izquierda, sino que también de derecha. Y el segundo concepto que yo incluí ahí es el de globalista. ¿Por qué? Porque busca este progresismo imponer toda esta visión del ser humano, y a partir de esa nueva visión del ser humano, una nueva estructura social, una nueva forma de ser gobernados, una nueva forma de transaccionar, de producir todo este sistema mediado principalmente por tecnología. eh, También los vamos a encontrar vamos a decir, en estas organizaciones internacionales. Vamos a dar nombres específicos para que la gente lo perciba con más claridad. Vamos a encontrar plataformas multilaterales, ¿no? Entre ellas, las más importantes, la Organización de Naciones Unidas, que ya dejó de cumplir su función de integración para evitar conflictos posteriores, ¿no? Que nace esta organización en Bretton Woods, y desde la década del 40 ha tratado de mantener la paz en los países. La función de las Naciones Unidas ha sido totalmente pervertida. Las Naciones Unidas es una agencia global al servicio del progresismo. Tienes también organizaciones paraestatales como el Foro Económico Mundial, que son organizaciones sin un mandato popular, sin una representación, sin una legitimidad otorgada en urnas, sino que es un conjunto de gente que representa los grandes poderes económicos, los gigantes tecnológicos, farmacéuticos, los grandes sectores financieros. Tienes artistas de Hollywood, premios Nobel, etcétera, etcétera. Bueno, estos se reúnen anualmente en este foro de Davos. Ahí tienes otra plataforma multilateral. Tienes agencias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienes los mecanismos regionales, por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, toda la estructura burocrática internacional está al servicio de este progresismo globalista. Y también vas a encontrar desde la empresa privada, ¿no? Varios elementos. Ahora, el punto es que a partir de este mandato que da, mandato ilegítimo que parte, ¿no?, de organizaciones como las Naciones Unidas, también se utiliza la estructura burocrática de los estados nacionales. Por eso vas a encontrar que todos los países, o la inmensa mayoría de los países, por lo menos en el hemisferio occidental, están siguiendo a rajatabla las políticas y los paquetes institucionales que ya llegan fabricados desde estos organismos multilaterales. Entonces, ¿qué vas a encontrar? Que en todos los países existe una uniformidad en cuanto a las prioridades de políticas y paquetes legislativos que se quieren implementar. Y todos ellos apuntan principalmente a la agenda LGBT, a la agenda del feminismo, a la imposición del aborto, el terrorismo climático, este análisis, ¿no?, de que fatalista de que la Tierra va a desaparecer porque estamos destruyendo el planeta, el exceso de población, es decir, todas estas agendas que van dentro del gran símbolo del progresismo globalista, que es la agenda arcoíris, ¿no?, la banderita arcoíris, es lo que se busca. Con esto se busca implementar estas políticas que buscan, en el fondo, en esencia, como te dije, modificar la naturaleza del ser humano. Creo que por ahí más o menos van las estructuras. Pues lo que tú planteas es tétrico, ¿no? Es macabro, mucho más peligroso que una guerra nuclear, porque de lo que estás hablando, Miklos, es de romper la concepción de ser humano como lo conocemos y construir, pues no sé cómo le llamarás, un monstruo, un neoente, como lo describes en tu libro. Me gustaría que fuéramos al fondo porque quisiera exprimir a lo máximo este tiempo y si me lo permites irte interrumpiendo. Tú hablas, ¿qué es esto de quitarle lo masculino al hombre? Y aquí vamos a las cuestiones polémicas. Si tú que nos ves en cualquier parte del mundo eres papá y te preocupan tus hijos, o si tú eres un jovencito adolescente que está creciendo, creo que esto es muy importante. ¿Qué es eso, Miklos, de quitarle lo masculino al hombre, una reproducción después sin coito, sin relación sexual, y luego elevar moralmente a los animales y a los robots? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, Miklos? Bueno, hay varias preguntas ahí, ¿no? Vamos a ir con la primera. Esta idea de desmasculinizar a la sociedad no es una idea que planteo yo, y es bueno que me hayas hecho estas preguntas que son polémicas, porque las respuestas no las doy yo, las dan científicos, o académicos que trabajan en universidades que uno supuestamente asume son universidades de prestigio. La idea de desmasculinizar a la sociedad surge de John Harris, que es un experto en bioética de la Universidad de Manchester, que es la universidad donde yo me gradué en Inglaterra,
Y John Harris en 1985 escribe un libro que se llama El valor de la vida, The Value of Life. Y dentro de ese libro él tiene un subcapítulo que trata sobre la necesidad de desmasculinizar a la sociedad. Harris señala que la testosterona, esta hormona terrible, ha hecho del hombre, ¿no? Un ser predatorio, abusivo, violento, competitivo, y que debido a ese exceso de masculinidad hemos entrado en guerras, en conflictos, en pleitos, y que por lo tanto lo ideal en este caso sería desmasculinizar a la sociedad para que los hombres dejen de ser tan violentos y vivamos en una sociedad avatar, vamos a decir, ¿no? Una mezcla entre sociedad avatar y el planeta de la Mujer Maravilla. Bueno, esto lo plantea de una manera retórica, pero después él dice, bueno, en realidad no, esto hay que implementarlo a nivel de políticas públicas, y desmasculinizar a la sociedad debe ser un objetivo perseguido no solamente por gobiernos nacionales, sino a nivel internacional. Y lo que apunta Harris en este libro académico, revisado por pares, avalado por la comunidad científica, es iniciar un proceso de desmasculinización de la sociedad, porque así, según Harris, cuando vivamos en una sociedad solamente de mujeres, el mundo va a ser más pacífico. Ahora, el problema es que Harris no es solamente un loquito, ¿no?, que tiene un puesto de profesor en la Universidad de Manchester. Este sujeto es asesor en temas de bioética de organismos como la Unión Europea, como la Organización Mundial de la Salud, y como Harris piensan muchos. Así que esa es la primera parte. Segundo, el tema de la reproducción tercerizada de la tecnología, donde el coito ya no va a existir, tampoco es algo que yo planteo en exclusiva. Yo en mi libro cito el trabajo de un experto en biociencias de la Universidad de Harvard, que se llama Henry Greeley, y Henry Greeley en el año 2016 escribe un libro que se llama The End of Sex, el fin del sexo. Un libro publicado por Harvard University Press, la Universidad de Harvard, ¿ok? Y en este libro Greeley dice, 2016, en 20, 40 años, el hecho, ¿no?, ya tener hijos, o fabricar hijos detrás del asiento de un automóvil o en una cama será cosa del pasado, porque poco a poco iremos traspasando estas funciones de reproducción a la tecnología. Y finalmente, lo que él pronostica es que vamos a llegar a un punto donde todo el proceso reproductivo del ser humano, desde la selección de gametos hasta la gestación, la concepción, la incubación, la cosecha, porque ya no se podría hablar de parto, ¿no?, y el cuidado postnatal, van a ser realizados por máquinas. Nuevamente, me dicen teórico de la conspiración. Cualquier cosa, vayan a reclamarle a Henry Greeley en la Universidad de Harvard y después vienen y me cuentan. O sea, todo el libro que yo he presentado está debidamente documentado. Quiero aclarar, Roberto, que este libro no ha sido escrito por un youtuber. Yo no soy un influencer de Instagram. Yo soy un académico con 15 años de experiencia enseñando en universidades en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en el Perú. Y no voy a exponerme a un ridículo, ¿no?, investigando cosas que no son. Mi profesión es investigar, y yo para investigar tengo que hacerlo con rigor. Y en el libro van a encontrar más de 370 referencias. La selección de aproximadamente 100 libros, todos publicados por prestigiosas ¿no?, casas editoriales, donde pueden ustedes ¿no?, comprobar cada cosa que yo digo, porque cada cosa que yo señalo en el libro tiene una referencia para que la gente vaya a consultarla. Así que sí, ese es el futuro. Y cuando me dices, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, es muy sencillo. Invito a la gente a pensar sobre un futuro en el cual ya la reproducción, la libertad de reproducirse no les pertenece a ustedes, sino les pertenece a las máquinas. Y obviamente no a las máquinas, a quienes son dueños o quienes van a fabricar, comercializar estos servicios y estas tecnologías, ellos van a finalmente convertirse en los amos y señores del proceso reproductivo del ser humano. A ver, Miklos, aquí viene creo que la pregunta clave o más dramática. Hasta ahí, pues, algún espectador te podría decir, bueno, es que los científicos y las gentes de mucho dinero se están preocupando porque tengamos una sociedad mundial pues más pacífica, donde haya más armonía entre los seres humanos, en donde utilizando la tecnología y bueno, la reproducción asistida que va a derivar en bolsas uterinas, en donde ya ni siquiera la madre concibe. Bueno, todo eso es como para tener una sociedad mucho mejor. Pero la pregunta para ti, Miklos, es, ¿de verdad es que quieren una sociedad mejor o hay algo oculto como querer, y esto sería lo peligroso, controlar al propio ser humano ya en todos los sentidos, si es que ya lo controlan con los algoritmos y cómo vendiéndote y cómo debes de pensar?
¿Cómo es este rompecabezas, Miklos? Ujú. Bueno, vamos a convenir lo siguiente, ¿no? Para todos aquellos que siguen siendo escépticos con el tema de la vigilancia y el control tecnológico, ya existe un caso real que es el de China y yo invito a la gente a una simple búsqueda en YouTube, si es que les da flojera leer. Ujú. Váyanse a YouTube y empiecen a ver los videos producidos por cadenas que son progresistas, como la Deutsche Welle, la BBC, France TV, o sea, vean cómo es el sistema de vigilancia y crédito social y económico en China para que vean el futuro que les espera. Si esto ustedes le llaman progreso, bueno, es una idea de progreso que yo no comparto, porque yo para mí más importante que el progreso es el hecho de que los seres humanos podamos ejercer nuestra libertad. Eso es lo principal. Ahora, con respecto a esta idea de que vamos a hacer una sociedad mejor, bueno, nuevamente, si alguien tiene vocación de mascota o tiene vocación de esclavo o tiene vocación de, ¿no? de sobón o de secundario, bueno, adelante con eso. Si es que les gusta ser gobernados como si fuesen animalitos, adelante. Esa no es una visión de progreso que yo tampoco comparto. El problema es el siguiente. Cuando tú le quitas al ser humano la posibilidad de reproducirse naturalmente, estás quitándole su humanidad. Lo que haces es cedes un poder que sería un poder cuasi divino para quienes desarrollarían estas tecnologías y ya lo están haciendo, de decidir quién nacen, quiénes no nacen, con qué perfil genético lo pueden hacer, cuáles son los perfiles genéticos adecuados, cuáles son los sexos adecuados, cuáles son las condiciones físicas, psicológicas y culturales deseables, ¿no? Entonces me dicen, bueno, estás hablando locuras. Ya en algunos países escandinavos, como en Dinamarca, en Islandia y aquí en el Reino Unido, por ley se abortan a todos los niños Down. Entonces, dígame que si es que no estoy hablando, si estoy hablando conjeturas o ya estoy hablando de casos concretos, de algo que se está proyectando hacia lo que yo denuncio en mi libro. Ujú. El gran pretexto aquí es, en nombre del progreso, de la felicidad, de la abundancia material, lo que se está haciendo es justificar un nivel de intervención que no solamente coopta las libertades, sino que también, como te dije, afecta nuestra condición y naturaleza humana. El Es gran la... cuco es el tema el gran cuco es el tema del medio ambiente. Hoy sí, estamos destruyendo el medio ambiente, somos 8.000 billones, sale Greta Thunberg, esta muchachita con síndrome de Asperger, ¿no? A darnos clases de ciencias. La chica ni siquiera ha terminado el colegio, pero ya es científica, ¿no? Sale el experto en medicina Bill Gates a decirnos que no, los problemas son terribles a nivel de salud pública. Sale un hombre vestido de mujer diciéndonos que el feminismo es la salvación de todos nuestros males. O sea, le empezamos a poner nombres a gente que no tienen en la más mínima idea de lo que está haciendo y los tomamos como expertos. Y nos dice que el cambio climático está siendo generado por el hombre y que ese cambio climático, llegado a un punto, puede amenazar a todas las especies de la Tierra, la propia viabilidad del ser humano, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es evitar que se materialice ese gran riesgo existencial. El riesgo existencial es, si no hacemos nada por proteger el planeta, es decir, si no atacamos la raíz del problema, que es el exceso de seres humanos, que son una plaga, el clima va a aumentar, ¿no? Va a cambiar, es decir, va a haber un aumento de temperaturas y esto plantea este riesgo existencial. Por lo tanto, todo aquello que impida la materialización de ese riesgo existencial va a estar moralmente justificado. Esto es muy importante. Ojo con lo que acabo de decir. Si cualquier intervención que esté orientada a reducir o controlar la plaga humana causante del cambio climático está moralmente justificada. La pregunta del millón es, ¿cómo tú controlas a las plagas? ¿Cómo controlas tú a la plaga humana? ¿Cómo evitas que se incremente la plaga humana? Y ahí el vínculo directo y muy sencillo es el sexo y la reproducción. ¿Y cuál es la obsesión del progresismo globalista, encaramado en esta banderita multicolor asquerosa Ah, que tiene? por ahí va. Y la reproducción. Ahí está. Pero a las plagas se les fumiga, ¿no? Y las matas como cucarachas. Sí, pero eso es muy escandaloso, porque ya tienes demasiadas cámaras de televisión en todas partes y por más censura que plantees en redes sociales, siempre se van a filtrar los excesos. Entonces ya tuviste una experiencia, nadie quiere ser recordado como Hitler, entonces una manera más amable, toma más tiempo, es más costosa, pero una manera más amable de acabar con la plaga es
atacándola a nivel de reproducción y sexo. Y ahí entras a diferentes categorías, ¿no? Dentro de todas las agenditas multicolor. El aborto, finalmente la promoción indiscriminada del aborto, que es literalmente la disminución, ¿no? El impedimento de que aumente la población. Entonces lo que haces es masacras a bebés en el vientre materno, a seres humanos. Esa es una. Dos, es la banderita LGBT, la ideología de género, la educación sexual integral y toda esta basura que lo que hace es adoctrinar a nuestros niños para que después ellos voluntariamente, producto de este adoctrinamiento criminal, terminen anulándose sexualmente. Y por eso vas a tener casos de niños de 6, 7, 8 años que entran en terapias ¿no? En terapias de reconversión de género, que en su adolescencia empiezan a tomar pastillas y hormonas para alterar su naturaleza biológica, es decir, empiezan a transformarse en neoentes utilizando ciencia y tecnología para ser lo que no son, y obviamente la promoción siempre de comportamientos sexuales no heterosexuales, porque esos son los que celebran la diversidad. Todos los comportamientos sexuales no heterosexuales, esos son los celebrados por la bandera arcoíris. Curiosamente, son todos los comportamientos sexuales que no te llevan a la procreación natural. Por lo tanto, impides el aumento de la población. Esto es muy claro. Pero si tú te declaras hombre o mujer, bueno, si te declaras hombre, eso es un crimen. Eres un potencial violador, eres un machirulo representante del heteropatriarcado, tendrías que estar tomando tu cursito de nuevas masculinidades para no expresar esa masculinidad tóxica, todo lo que estaba hablando John Harris en su panfleto ¿no? que mencioné hace poco. Es decir, se sataniza y se criminaliza la masculinidad, y en el caso de las mujeres, la feminidad también es asesinada en nombre de la igualdad. ¿Cómo? A través de los famosos, la famosa agenda trans. En Holanda, hace 2 días, acaba de ganar un hombre castrado el concurso Miss Universo Holanda. Y no es el primer caso, y otro español castrado volvió a ganar, no, ganó antes un concurso de Miss Universo España. Y un hombre castrado es el que dirige, un tailandés es el que dirige la organización Miss Universo. Y así tienes hombres castrados o alterados hormonalmente compitiendo en deportes femeninos. Es como que les dijera, bueno, ¿sabes qué? Mike Tyson se siente mujer y ha decidido que desde este momento es mujer. Entonces va a competir en el ring contra mujeres boxeadoras. A ver, esto, ahí te interrumpo, Miklos. Esto que estás diciendo es creo que verdaderamente trágico, dramático y muy importante. ¿Cómo distinguir que esto no estás en contra de los homosexuales o no estás a favor del machismo? ¿Cómo distinguir esto? Porque alguien te podría decir, bueno, es que ahora estás defendiendo el machismo, sino lo que entiendo es que estás denunciando que toda esta agenda 2030, toda esta agenda LGTB más plus no sé qué, es en realidad no para proteger los derechos humanos, sino para transformar y destruir al ser humano. ¿Es más o menos así? Roberto, has dado en el clavo, es una síntesis muy precisa de lo que estoy diciendo. Voy a aclararlo por enésima, sexta vez. No solamente no tengo nada contra los homosexuales, sino que tengo amigos homosexuales. No son un montón, pero tengo algunos amigos homosexuales. Y tampoco obviamente disfruto de su estilo de vida y esto, pero la gente con la cual tengo amistad que es homosexual es gente que sabe que mantener su sexualidad en su dimensión privada, y son gente muy intelectualmente muy gratificante, gente muy buena, gente que contribuye al país, que trabaja, que aplica sus talentos para el desarrollo de sus países. No están ahí calateándose, saliéndose a desnudarse frente a niños vistiendo ropas ridículas, ¿no? Usando dinero público para parasitar, ¿no? La burocracia con oficinas que no sirven para nada, ni están envenenándole las mentes a nuestros niños en los colegios. Hay que hacer esa distinción. Lo mismo ocurre con algunos casos de gente trans. Yo invito a la gente que vaya a mi canal de YouTube y vea la entrevista que le hice a un transexual chileno llamado Nael Condel. Nael es amigo mío, es un transexual chileno. O sea, no me vengan a mí con que yo soy homofóbico, transfóbico, no. Yo soy colectivofóbico. Y soy colectivofóbico porque estos colectivos explotan las debilidades, los miedos, los temores, las inseguridades de mucha gente que se identifica ¿no? con esta
con esta bandera arcoíris por toda la basura que les han vendido, y la politización de sus causas. Eso es lo que yo denuncio. Porque lo que están haciendo es usarlos de tontos útiles para, por un caballo de Troya, meter cosas que no tienen nada que ver con sus derechos, sino que tienen que ver directamente con control demográfico, es decir, disminuir población, y segundo, no solamente disminuir población, sino que reconfigurar y redefinir al ser humano en aras del progreso científico-tecnológico. Porque según estos mesías, estos que manejan y que he mencionado que trabajan en estas organizaciones, los famosos filántropos, que en realidad de filantropía no tienen absolutamente nada, sino que tienen una ambición de poder desmedida, es dictar el futuro de la humanidad. Y utilizan a todos estos tontos útiles como conejillos de indias. Eso es lo que yo denuncio. Y me parece terrible, ¿no? Ver cuáles son las consecuencias, sobre todo a nivel de la niñez. Lo que está ocurriendo hoy con la niñez y la adolescencia en países de Occidente es criminal. Joseph Mengele, el médico nazi, se quedaría corto realmente después de ver todas las atrocidades que se están cometiendo en nombre de la diversidad, de la igualdad y de la inclusión. A Es ver, un asco. ahí te detengo, Miklos. Es decir, en el futuro para controlarnos no va a haber centros o campos de concentración, guetos en donde te encarcelen porque piensas diferente, sino que lo que No. estás planteando es que el día de hoy ya comenzó y es a través de los niños, es a través de las propias escuelas. He estado yo también sorprendido porque estaba revisando los puntos de la Agenda 2030 en la cuestión de educación y te dicen que hay que enseñarle al niño una educación sexual desde los 4 meses de edad plena. Y ahí te meten toda una serie de conceptos. Miklos, explícanos, desbarátanos esto, porque esto es muy importante para los padres de familia. Y qué es lo que le están enseñando al niño y cómo le están diluyendo la identidad de ser niño y lo pueden convertir en un dinosaurio incluso. A ver. Aquí lo terrible, nuevamente das en el clavo. Lo más terrible es que no es que vaya a haber una tiranía donde existan campos de concentración, como te había planteado. No, no, no. Es mucho peor. Es un sometimiento voluntario que resulta de un adoctrinamiento brutal desde la niñez. Por eso es que están tan obsesionados. Si tú te fijas, el mensaje progre siempre está dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en ese orden de importancia, porque lo suyo es una lucha contra el tiempo. Quieren crear nuevas generaciones que estén completamente adoctrinadas en toda esta basura para aceptar la mentira y aceptar la anormalidad como algo normal, al costo incluso de del propio bienestar de esos niños. No es que tú cuando ves estos casos, por ejemplo, de adolescentes de 12, 13 años que van a hacerse mastectomías porque se sienten hombres, o cuando ves el caso de mujeres que se sacan todos los músculos del antebrazo para hacerse un pene falso, ¿no? Porque se sienten hombres, nadie les ha puesto una pistola en la cabeza. Eso es lo que tiene que quedar claro. Han ido voluntariamente. ¿Por qué? Porque han sido adoctrinados, han sido completamente embrutecidos. Se les ha vendido la idea de que eso es ejercer su identidad, eso es un signo de libertad, es un signo de empoderamiento. Lo terrible de eso, como te dije, es que voluntariamente la gente ¿no? coarta ¿no? destruye su propia identidad y se somete a este tirano. Eso es lo más grave. Ahora, la segunda pregunta que me habías planteado, ¿cuál era? Perdón, Roberto, te la Eh, contesto brevemente. Y esto me imagino que es para evitar la reproducción, porque le van metiendo al Totalmente. niño algo, una cosa muy grave que ya hemos visto y que hemos denunciado aquí, que bueno, pues tú tienes la libertad de sentirte, ya no es un problema de sentirte lesbiana o homosexual, sino te puedes sentir también arbolito, plantita, tigre. El Así transgénero ya no es solamente cambiar de sexualidad, sino que también puedes convertirte en una cosa y después regresar al amor no sé qué. Todo esto no es para darle la libertad a la gente, ¿verdad? Sino para que eviten la reproducción como la conocemos o cómo es. No, va por lo que dices, ¿no? O sea, la sexualidad es un aspecto de deconstrucción y redefinición del ser humano. Entonces ya no tienes hombre y mujer, sino que ahora tienes hombre trans, mujer trans y tienes 218 millones de géneros. O sea, yo puedo mañana declararme un celular polisexual y la gente tiene que respetarme. Tú podrás decir mañana que eres un globo terráqueo
también multifacético, género fluido. Y la gente va a tener que respetarte supuestamente por lo que tú te autopercibes. Son estupideces, obviamente, pero también tienes una dimensión, tienes diferentes categorías trans. No solamente están los transexuales o los transgéneros, tienes a los transedad, gente que se siente de una distinta, los transespecies que se sienten de una especie distinta, los transbotánicos que se sienten planta, los transcapaces que no se sienten cómodos con partes de su cuerpo y las mutilan. Es decir, tienes un nivel de deconstrucción del ser humano terrible, que no solamente se refleja en lo ideológico, sino que esa ideología finalmente se expresa en una mutilación, en una reconfiguración física mediada por ciencia y tecnología, las cirugías, los implantes, etcétera, para ser finalmente algo que no eres. Que creo que eso es lo grave, ¿no? Y finalmente aquí abre la puerta a eso, que más adelante, cuando ya se planteen, cuando se introduzcan estas tecnologías reproductivas, no solamente puedas cambiar tu sexo, sino que obviamente esto es especulación, la gente no tiene que asustarse, pero es para que piense. Si mañana me quiero convertir en un hombre delfín, entonces, bueno, genéticamente se me puede ir combinando con genes de delfín para convertirme en una quimera y así sucesivamente. Entonces, y con esto voy cerrando, lo que haces es, en nombre del progreso científico-tecnológico, es redefines y reconfiguras al ser humano en todas sus dimensiones, incluyendo, entre ellas, la más importante actualmente, la que es más visible, la sexualidad. O sea que te van metiendo la petencia cuando te dan la oportunidad de sentirte delfín o sentirte teléfono celular o sentirte una plantita. En el futuro yo lo que veo es que cada vez menos te va a apetecer pues reproducirte con una mujer o con un hombre como se hacía tradicionalmente. Es más, ya ni reproducir porque pues finalmente soy otra cosa más allá de lo que es el género. Esto es dantesco, monstruoso, Miklos, y qué tragedia, pero lo más trágico es que esto yo lo veo presente en todos los gobiernos. ¿Por qué, Miklos? Como te dije, porque son parte interesada, aquí entramos a la dimensión política, hay una enorme red de corrupción que parte, como siempre, del poder del dinero, ¿no? Que fluye desde de los cabecillas, de quienes tienen o manejan o administran estos dineros, ya sea de manera privada, a través de organizaciones, entre comillas, filantrópicas, o si no, a nivel público. Lo peor de todo es que nosotros, con nuestros impuestos, estamos financiando este esquema de corrupción, porque nuestros impuestos son los que mantienen a los salarios de estos inútiles, de estos burócratas inútiles en organismos multilaterales como Naciones Unidas, los organismos públicos a nivel de los estados. Entonces, yo digo siempre, ¿no? Si tú cortas el caño del financiamiento, el 99% de todos los activistas de toda esta basura se vuelven para su casa. Oye, cuando estudias epistemología y te das cuenta de los procesos cognitivos, te fijas, y tú como investigador, en las cosas más pequeñas que uno parece inadvertir o que dices, no, pues esto no es importante, pero ahí hay mucha importancia. Y me estoy refiriendo a los emojis, a los emoticones, a los dibujitos, a los stickers, cuando de pronto vemos cómo, por ejemplo, animalitos se dan la mano y un perro es amigo de un ratón. Y, todo esto parece pues muy bonito, ¿no? Pero esconde algún otro mensaje que detectes, Miklos. Lo que señalo, no parte, estas simbologías digitales van dirigidas a los niños, no a los adultos. A nosotros nos parece ridículo un hombre embarazado, a un niño que crece con esas imágenes, probablemente ya no sea algo absurdo. Más adelante incluso la tecnología podría lograr algo así, ¿no? Redefiniendo entonces y reconfigurando el ser humano. Y en términos de los animales, lo que hace es, claro, la tendencia es elevar moralmente a los animales, degradar moralmente a los seres humanos, estableces una equivalencia moral, les puedes dar derechos a todos, y lo que haces con los animales lo puedes hacer también con los seres humanos. Así que esa es la situación. ¿Qué hacer con políticos y líderes de opinión como que aparecen en todos los países? Me imagino que en el Reino Unido, en Perú, aquí en México hay muchos. En España aparece una Irene Montero a decir, no, no, hay que darles todo. ¿Qué hacer con toda esa gente que me da terror y rabia también, Miklos? Recordar sus nombres y si el abuso y la prepotencia aumentan y amenazan directamente el bienestar de nuestros hijos,
ya tomar medidas un poco más extremas, ¿no? Eso creo que es lo que hay que hacer. Estoy viendo tendencias en las redes sociales que están elevando la moralidad. Digo, a mí me encantan y creo que son seres divinos los perros y los animales, pero están elevando su moralidad inclusive a los robots. ¿Por qué? Para dejar abajo al ser humano, para mostrarnos que el ser humano es una plaga y una basura, como tú decías, Miklos. Claro, al elevar moralmente al animal y degradar moralmente al ser humano, lo que demuestras es que el ser humano es moralmente inferior. ¿Y por qué es moralmente inferior? Porque es una especie predatoria que destruye su propia casa, que es egoísta porque ataca a otras especies y que es una amenaza para toda forma de vida. Por lo tanto, si ese es el mensaje que reciben los niños, nadie va a querer tener más hijos y nadie va a querer ser un ser humano. Entonces te vas a convertir en cualquier otra cosa. Y la gente puede parecerle ridículo, pero cuando tú siembras estas ideas en niños, estos niños crecen con la idea de que es absolutamente loable y noble dejar de ser lo que son. ¿Qué hacer ya para irnos despidiendo? ¿Qué hacer? ¿Qué precauciones tener como y qué deberes u obligaciones tenemos que tener como padres de familia, como madres, como seres que somos o queremos ser responsables ante la sociedad, dejar un mejor planeta? ¿Qué tenemos que hacer, Miklos? Que la crianza parte por casa, que no dejen que los colegios asuman toda la responsabilidad, mucho amor a sus niños, ¿no? No hay necesidad de actuar roles, la naturaleza es muy clara en ese sentido, papás siendo papás, mamás siendo mamás, hombres siendo hombres, mujeres siendo mujeres. Eh, Mucha conversación, mucha transparencia con los chicos, no dejarlos solos con las tablets, vigilar los contenidos que están viendo, eh, cancelar las suscripciones que tienen con porquerías como Disney, Nickelodeon, Discovery Kids, si pueden cancelar Netflix, todas estas plataformas que son un bodrio. Si pueden hacerle un bien a sus familias, cancelen esa basura. No le den un solo centavo a Disney, ni uno solo a Disney. Que quiebre esa empresa, que quiebre Bud Light, esta porquería que sacó un Transformer diciendo que no, que la cerveza Bud Light era, no, o sea, todas estas empresas que apelan a esta basura arcoíris, que apelan a la mentira, protejan a sus hijos, expónganlos, aunque sea terrible, ¿no? Porque deberían estar expuestos a otra cosa, deberían estar jugando, deberían estar preocupándose en cosas de niños. Pero antes que estos criminales los capturen ideológicamente, háblenle con claridad a sus niños, explíquenle lo que es el rol del sexo, qué características nos hacen hombres, nos hacen mujeres, eh, refuercen el rol de la familia, mucha confianza, mucho amor. Creo que Eh, eso es lo do- más importante. Dos preguntitas más. Hablando de hechos científicos, tú que has investigado, ¿hasta dónde va la ciencia? ¿Hasta dónde está llegando? ¿Qué hay? Ya nos perfilamos a hacer embriones sin necesidad de un espermatozoide proveniente directo de un hombre. ¿Hacia dónde has investigado, Miklos? Bueno, varios, ¿no? Voy a mencionar dos. Uno, que ya no necesitas a hombres y mujeres para generar espermatozoides y óvulos, sino que a partir de uno u otro puedes derivar gametos masculinos y femeninos. Es decir, a partir de células madres de hombre o de mujer, puedes derivar espermatozoides y óvulos en laboratorio. Eso es uno. Dos, que ya existen biobolsas para la ectogénesis, que son una especie de úteros artificiales para gestar bebés fuera del útero materno. Esto no es ciencia ficción, ya existe. Y si no me creen, vayan y revisen la página web de la Universidad de Twente en Holanda, en la Universidad de Eindhoven en Holanda, que con financiamiento de la Unión Europea, 12 millones están trabajando en esto. Así que la ciencia está avanzando mucho y está contribuyendo a esta tarea de reconfigurarnos. Bien, para qué la élite poderosa nos quiere controlar reduciendo la población? ¿Para qué la élite poderosa quiere controlarnos haciendo un nuevo ser humano, Miklos? Finalmente eso es ¿no? Eso es una consecuencia. El fondo aquí es ejercer poder, un poder que trasciende lo económico. La gente dice, esta gente solamente quiere acumular plata. No, no es así. Les sobra la plata. Lo que quieren es tener poderes cuasi divinos. Es una pequeña élite. Como ya les dije, no solamente es Gates, no, eso es es uno de tantos, ¿no?
Vean a las personas que asisten a las reuniones de Davos en el Foro Económico Mundial, vean a la gente que asiste a los encuentros de multilaterales, a los grandes, entre comillas, filántropos, ahí los van a encontrar. Es gente que quiere tomar el control de nuestras vidas. Somos muchos según ellos, sobramos, estamos viviendo su planeta y por lo tanto es hora de intervenir según ellos para acabar con esta plaga. ¿Qué le dirías a un evolucionista, Miklos, que dice, pues, que te diría a lo mejor no, lo que pasa es que nada es artificial, sino que el mismo ser humano se está destruyendo y toda esta técnica no es artificial porque se desprende del propio ser humano y es su propio camino de destruirse y convertirse en otra cosa y es un proceso natural que viene desde hace 100.000 años o desde hace 1.000.000 de años y que bueno, pues se va que es parte de la propia naturaleza del ser humano. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas que piensan así? Que también los van a jubilar porque los evolucionistas también están siendo descartados porque se dice que la evolución es un proceso lento, es un proceso doloroso y es un proceso sin norte, sin propósito. Por lo tanto, los darwinistas también son jubilados y pasamos al postdarwinismo. Es el ser humano el que va a hacer el proceso evolutivo más rápido, menos doloroso y con una dirección, un ideal de perfección que no sabemos quién los van a determinar. Obviamente no vamos a ser nosotros, van a ser quienes manejan estas tecnologías, pero les diría que están siendo tontos útiles funcionales a lo que está pasando. ¿Dónde pueden comprar tu libro la gente que quiera? Está en Amazon, hay versión digital, Miklos. Sí, pueden comprarlo en Amazon, Neoentes, lo buscan ahí en Amazon, está en Amazon México, España, Estados Unidos, etcétera. El libro está como bestseller más vendido, está liderando sus categorías ya hace casi 3 meses, así que nos ha ido muy bien con la versión digital. Y la versión física, a partir de septiembre-octubre, Hojas del Sur va a publicar el libro en todo Hispanoamérica y en septiembre-octubre en España también con Homo Legens, así que vamos bien, ahí lo pueden encontrar. Antes de irnos, la cereza del pastel, los niños, la pederastia, el tráfico de niños, ¿qué hacemos con eso? Hay una película que incluso está saliendo, no sé si la hayas visto, El sonido de la independencia, pero esto se pone cada vez peor. ¿Qué hacemos con ello, Miklos? Bueno, ir a ver la película, yo tuve la oportunidad de verla en Budapest el año pasado en una presentación especial. Es una película que golpea fuerte porque toca una realidad que es muy cruda y la gente siguiendo la técnica del avestruz no va a lograr nada. Así que véanla, concientícense, combatan la pedofilia, los pedófilos y todas estas agendas que son funcionales al surgimiento de este fenómeno, ¿no? Así que eso, condenarla y combatirla con todos nuestros medios, lo más importante. Pues muchísimas gracias, Miklos. Gracias, te agradecemos mucho esta enorme plática y esta denuncia e investigación que haces. Y pues adelante, muchas felicidades por seguir investigando y trayéndonos pues estos conocimientos para la reflexión. Un abrazo, hermano, muchas gracias y no es religioso. Muchas gracias, Roberto. Abrazos grandes. Muchas gracias, Roberto. Saludos a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Y a usted y a ti que nos ves, buenas noches. Nos vemos hasta la próxima.